Bienvenidos a la primera cápsula de cirugía periodontal para la restauración y rehabilitación oral. Como generalidad, podemos decir que todos los procedimientos terapéuticos que incluyen la incisión, divulsión, remoción y posicionamiento de los tejidos gingivales, con o sin manipulación del tejido óseo subyacente, caen en esta categoría de cirugía periodontal. Antes de realizar cualquier procedimiento quirúrgico en el periodonto con el objetivo de ayudar a la odontología restauradora o a la rehabilitación oral, es importante tener salud periodontal y esto se debe establecer antes de la fase restauradora. Y esto es por tres puntos fundamentales. El primero es que la salud periodontal asegura la estabilidad de los márgenes gingivales, es decir, que no se vayan a mover mis márgenes luego de hecha mi restauración definitiva. Lo otro es que la resolución de la infección periodontal, de la inflamación periodontal, particularmente en dientes que están afectados por sacos profundos y gran pérdida a nivel de inserción, puede generar cambios de posición de los dientes luego que se resuelve la inflamación luego del tratamiento periodontal exitoso. Y el tercer punto es que las fuerzas oclusales sobre dientes con periodonto inflamado pueden generar cambios de posición y pérdida de la inserción periodontal. Entonces es muy importante que nosotros tengamos un estado de salud de los tejidos periodontales. Muchas veces para poder conseguir este estado de salud de los tejidos, nosotros tenemos que hacer algunos procesos de estabilización oclusal durante el tratamiento periodontal. Pero es importante que cuando se hacen estos procedimientos se deben hacer de forma transitoria, es decir, nosotros podemos hacer una restauración con prótesis de forma transitoria que permita la estabilización de los tejidos periodontales para una vez que tenemos los tejidos periodontales correctamente cicatrizados, podamos ir a una fase restauradora definitiva. ¿Cuál es la secuencia del tratamiento? Ahora, yendo un poquito más al detalle de lo que tenemos que hacer en nuestros pacientes. Lo primero es el control de la enfermedad activa. Entonces, antes de pensar en hacer cirugía para la rehabilitación oral, cirugía periodontal para la rehabilitación oral, tenemos que controlar la enfermedad. Y eso incluye el tratamiento de urgencia, la exodoncia de los dientes con pronóstico sin esperanza, que debe hacerse al principio, por lo tanto, el diagnóstico y el pronóstico terapéutico debe establecerse al inicio de la terapia. La instrucción de higiene oral, el destratraje sub- y subgingival, el alisado y pulido radicular cuando corresponda, la reevaluación, la cirugía periodontal. En este caso estamos hablando de la cirugía periodontal relacionada a la causa de la enfermedad, es decir, la terapia periodontal quirúrgica, y todas las terapias complementarias que el paciente requiera, oclusión, ortodoncia, endodoncia o cualquier otra. Les puse un asterisco aquí en el punto de cirugía periodontal porque depende de la escuela de pensamiento. La cirugía periodontal se puede hacer luego de la reevaluación, como aparece aquí en esta diapositiva, o en algunos casos, algunos profesionales, algunos colegas la indican en el momento de la terapia, es decir, cuando se hace el alisado y pulido radicular, ya se planifican con anterioridad a las cirugías, se realizan todas las cirugías y luego se hace la reevaluación. No es el sentido de esta cápsula entrar en el detalle de cuáles son los argumentos a favor y en contra. ¿Ya? Lo único que quiero que les quede claro es que cuando hablamos de cirugía periodontal en este contexto, no estamos hablando de cirugía periodontal para la rehabilitación oral. Estamos hablando de cirugía periodontal como parte del tratamiento periodontal, como parte del control de la enfermedad activa. Y esto será principalmente en sacos profundos o inaccesibles. El segundo punto en la secuencia de tratamiento sería lo que se conoce clásicamente como cirugía periodontal preprostética, ¿ya? Y esta cirugía engloba cuatro grandes familias de procedimientos. El primero es lo que se conoce como cirugía mucogingival, que yo creo que ustedes ya lo han escuchado, ese es un nombre relativamente antiguo pero que continúa en uso. Y esta cirugía mucogingival está destinada a tratar las condiciones mucogingivales en la dentición natural. Ese es el título que se le da en la clasificación nueva de las enfermedades periodontales. Luego tenemos otra familia, que es la preservación de la morfología alveolar luego de una exodoncia, conocida más comúnmente como preservación alveolar, que es todos los procedimientos destinados a evitar o disminuir la reabsorción del tejido óseo y la modificación morfológica del alveolo luego de una extracción. Luego tenemos el procedimiento de alargamiento coronario,
coronario y la reconstrucción del reborde alveolar. En esta cápsula vamos a abordar principalmente el primer punto, cirugía mucogingival, preservación alveolar, y en la segunda cápsula abordaremos un poco más el procedimiento de alargamiento coronario. Entonces, ¿cuáles son estas condiciones mucogingivales en la dentición natural? Les quiero comentar que esta definición, esta clasificación, es la clasificación publicada por Cortellini y Visada del año 2017, que hace parte integral de la nueva clasificación de las enfermedades periodontales. Por lo tanto, esta es la definición moderna de lo que se conoce como condiciones mucogingivales en la dentición natural que pudieran requerir intervención quirúrgica. La primera es la recesión gingival, la segunda es la ausencia de la encía queratinizada, la tercera es la disminución de la profundidad del vestíbulo, la inserción aberrante de músculos o frenillos, el exceso gingival y el color anormal. Cualquiera una de estas condiciones podría requerir y existen técnicas quirúrgicas destinadas a corregirlas. Vamos a hablar en particular de la recesión gingival en este caso. Entonces yo les traje un ejemplo de tratamiento de la recesión gingival. Esto escapa al alcance de los conocimientos que ustedes requieren en este nivel, pero es importante que conozcan cómo se hace esta terapia. Y voy a aprovechar esta instancia para explicarles que todas las terapias quirúrgicas periodontales, es decir, todo lo que les vamos a mostrar en esta clase y todas las cosas que no están en esta clase pero que caen dentro de esta familia de cirugías periodontales, incluyendo la cirugía periodontal para el tratamiento de la enfermedad, son resorte únicamente del especialista. Es decir, solamente el especialista en periodoncia está capacitado y entrenado para realizar este tipo de procedimientos, y todos estos procedimientos, sin excepción alguna, se realizan en pabellón. Por lo tanto, todos estos procedimientos para temas de funcionamiento de la UTE deben ser evaluados en la clínica de la UTE por un especialista en periodoncia, por cualquiera de ellos. Ahí eso lo pueden coordinar con su encargado de grupo, y deben ser estos pacientes derivados para que esto sea realizado o en la clínica de postítulo, o en algunas situaciones excepcionales puede ser coordinado para ser desarrollado directamente por un especialista. Y la idea, lo ideal es que cada vez que ustedes deriven a un paciente, ustedes puedan participar de la cirugía. Entonces esa es la política que nosotros tenemos en periodoncia, es que idealmente el alumno de pregrado que deriva a un paciente entra al pabellón, ¿ya? Nosotros hacemos todo lo posible por coordinar eso. A veces no se puede por topes de horario, pero nosotros tenemos la mayor flexibilidad para que ustedes puedan participar de la cirugía. Bueno, entonces hay muchísimas técnicas para el tratamiento de la recesión gingival. No corresponde revisarlas todas en profundidad ahora, pero en general las técnicas más usadas y las técnicas que tienen mejores resultados de largo plazo son todas las técnicas que implican un colgajo posicionado coronalmente. Eso quiere decir que se levanta un colgajo y luego se coloca en una posición más coronal que donde estaba originalmente, más el injerto de tejido conectivo subepitelial. Esa sería tal vez la opción más comúnmente utilizada. En este caso es gentileza del doctor Patricio Neira, que es docente del postítulo de periodoncia. Entonces, lo que vemos aquí es que el diseño de colgajo es un diseño particular, es decir, cómo se accede a estos tejidos tiene una secuencia en el diseño del colgajo que es súper importante de respetar. Y dos principios básicos que nosotros podemos observar claramente en esta fotografía es el respeto a las papilas, es decir, no se cortan las papilas, sino que todas las incisiones van bajo las papilas. Podemos ver que todas las incisiones van a contacto óseo y que la base del colgajo es más ancha que la parte coronal. Podemos ver también que una vez que el colgajo se levanta primero a espesor parcial, luego a espesor total, y una vez que el colgajo ha sido levantado a espesor total, nosotros podemos ver en la fotografía del lado izquierdo de la pantalla que con el bisturí se está haciendo lo que se conoce como una periosteoplastía. Algunas personas lo llaman periosteotomía también. Básicamente coincide en cortar el periósteo que queda en la cara interna del colgajo, es decir, es una incisión muy delicada que solamente debe comprometer el periósteo, y esto permite que el tejido sea extensible. Y ustedes pueden ver en la fotografía del lado cómo una vez que el periósteo está cortado,
cortado y este corte va de un lado al otro del colgajo, nosotros tenemos la posibilidad de poder desplazar este colgajo. Recordemos que el periósteo es inextensible y por lo tanto, si nosotros intentamos traccionar un colgajo donde no ha sido seccionado el periósteo, no vamos a conseguir buenos resultados. Una vez que hemos liberado eso, obtenemos un injerto. Este injerto en general se obtiene de la zona palatina. Este injerto compromete todo el espesor del tejido conectivo subepitelial y en este caso particular se está utilizando un ribete de tejido epitelial. Esto no siempre se hace de la misma forma. Podemos ver que el injerto tiene un largo de aproximadamente unos 20 milímetros y la idea es que este injerto sea capaz de cubrir todas las zonas de las recesiones. Este injerto está lleno de tejido graso y luego habrá que limpiarlo y eliminar el tejido más profundo, que es donde se encuentra la mayoría de la grasa. Y ahí pueden ver una sutura en aspa, también conocida como sutura con ancla dentaria, que permite cerrar la zona dadora. Aquí está el injerto limpio, donde se ha retirado todo el tejido, se mantiene húmedo siempre. En la fotografía del lado tenemos la colocación del injerto sobre las recesiones gingivales y la fijación del injerto con sutura, y estas suturas van y se fijan en la zona lingual, idealmente tomando periósteo. La mayoría de las veces esto se hace con puntos colchoneros verticales, como ustedes observan ahí, y la inamovilidad del injerto es una condición absolutamente necesaria para tener éxito en esta cirugía. Una vez que tenemos colocado y fijado nuestro injerto, colocamos nuestro colgajo, lo posicionamos coronalmente, es decir, lo ponemos en una posición más coronal que donde estaba originalmente, suturamos, en general se sutura la zona de las papilas primero, las papilas previamente son deepitelizadas para permitir el contacto de tejido conectivo con tejido conectivo, y una vez que se fija completamente el colgajo, nosotros hemos desarrollado esta técnica en la que colocamos una sutura horizontal que va fijada a periósteo a ambos lados del colgajo y permite generar un vector de fuerza que presiona el colgajo contra el injerto y evita que se forme un hematoma en esa zona, y eso favorece la cicatrización. Esa sutura en general se retira tempranamente, de 7 a 10 días, y el resto de las suturas se retiran entre 2 semanas y 21 días. Y esta es la técnica más utilizada para este tipo de casos donde tenemos recesiones múltiples. Respecto a la preservación alveolar, podemos decir que este es un procedimiento que tiene como objetivo principal disminuir la reabsorción del tejido óseo y las alteraciones morfológicas de los tejidos blandos que están sobre el tejido óseo luego de la extracción de un diente. No se puede eliminar completamente la reabsorción porque eso hace parte de un proceso fisiológico natural luego de la extracción, pero sí se puede minimizar particularmente el componente horizontal y en cierta medida el componente vertical de esta reabsorción. El tratamiento consiste esencialmente en colocar en el alveolo, una vez extraído la raíz dentaria, colocar un injerto de tejido óseo. Generalmente este injerto es de origen animal, bovino o porcino, muchas veces particulado, como se observa en la última fotografía de la fila superior, y esto corresponde a hueso deproteinizado y demineralizado. Luego que este hueso se compacta en el alveolo, se cubre con una membrana colágena. Esta membrana colágena también es de origen animal, muchas veces proviene de tejidos que son extremadamente densos, como el pericardio, y una vez que esta membrana ha sido colocada, se puede colocar una tapa de un injerto autólogo obtenido del paciente con un bisturí circular tipo punch, como el que se utiliza para las biopsias, y este injerto autólogo se sutura en el lugar y eso permite la cicatrización y la mantención parcial de la altura y el ancho de los tejidos. Este es el fin de la primera cápsula, y en la segunda cápsula abordaremos en más detalle el procedimiento de alargamiento coronario.